Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda temporada de Luciérnagas, a esta primera emisión. Luciérnagas nace como un espacio de encuentro de la resistencia, un espacio de encuentro de las luchas y los movimientos sociales que resistimos contra un sistema cada vez más violento. Muestra de ello lo sucedido en días pasados en Mexicali, con los compañeros que resisten contra una cervecera que intenta arrebatarles su agua. Muestra de ello fue lo que sucedió hace unos días en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con una brutal represión contra el magisterio democrático. El sistema se cierra, se colapsa, no hay alternativas construidas desde dentro. Por eso, la resistencia, nos reunimos en este espacio de discusión de las ideas. Así que te invitamos a que te quedes en esta primera emisión. Hablaremos y conversaremos con compañeros de la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno de Michoacán, que nos platicarán de la gira que tendrá este consejo y su vocera en próximos días en nuestro estado. Así es que, si están viendo esto, son la resistencia y no están solas. Somos pueblo haciendo televisión. Vamos a la cortinilla y regresamos con la entrevista. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. La rage de voir nos putains de través, de vivre en travers, la rage cravée depuis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide, la rage, car impossible et cette paix d'un voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras de Luciérnagas. Hoy nos hemos trasladado hasta el Café Giraluna, aquí en Morelia, Michoacán, para conversar con las compañeras integrantes de la red de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno en Michoacán. Ellas son parte de la comisión de prensa, nos van a ayudar a explicar y a entender cómo se ha conformado la red de Michoacán, pero sobre todo cómo se conformó el Consejo Indígena de Gobierno, por si algún compañero o compañera no sabe bien a bien cómo se dio esto, pues hoy vamos a esclarecer muchas dudas. Y para esta situación hemos invitado a dos compañeras. Del lado izquierdo, Carmen. Buenas tardes. Y del lado derecho, la compañera Elizabeth. Carmen, platícanos cómo se conformó el Consejo Indígena de Gobierno a partir del CNI, cómo se dio todo este proceso. Sí, mira, la propuesta surge en el Congreso Nacional Indígena durante la celebración de su 20 aniversario. El Congreso Nacional Indígena, como sabemos, es un organismo del cual forma parte también el EZLN. Y nació con el acompañamiento de la comandante Ramona, el 12 de octubre de 1996. Entonces, al cumplirse los 20 años, durante la celebración de ese aniversario, surgió la propuesta de formar el Consejo Indígena de Gobierno. Esta propuesta viene, digamos, se abre con la coyuntura de las elecciones en 2018. Los 20 años se cumplieron en el 2016, obviamente, y estaba ya a futuro, digamos, el cambio y las elecciones de 2018. Así es como se inicia, es una propuesta un tanto cuanto difícil de entender, tuvo su proceso, porque todos hemos sabido que los zapatistas no van por la vía electoral. Eso ha sido como complejo de entender, pero creo que poco a poco se va digamos, aclarando cuál es la situación. No cambia, para nada cambia nada de las anteriores propuestas del EZLN y pues eso es así como surge, ¿no? Es una propuesta que se hace y que después se lleva a consulta a los diferentes lugares del país que forman parte del Congreso Nacional Indígena. Y en esta consulta se conforma el SIC y nombran a una vocera.
¿Quién es esta vocera? ¿Quiénes son los integrantes del SIC? ¿Cómo se conformaron? ¿Cómo se nombraron? ¿Cómo se constituyó pues el Consejo Indígena de Gobierno ya en el terreno concreto? O sea, entiendo que son 500 consejeros. Entonces, ¿cómo se nombraron a estos concejales, hombres y mujeres? ¿Cómo se conformaron? Bueno, como la compañera Carmen estaba platicando, sigue teniendo que ver profundamente con los inicios de las razones por las que se conforma el Congreso Nacional Indígena, el CNI, que pues es un espacio de solidaridad y de reflexión para el fortalecimiento de las luchas. Entonces, en base a eso, se vuelve a retomar con la conformación del SIG, del Consejo Indígena de Gobierno, y para esto, pues en una reflexión colectiva se dice, bueno, hay que identificar pues desde la situación de opresión y de resistencia, de opresión y de resistencia que se tienen en los pueblos, y a partir de ahí empezar a nombrar a concejales, y en este caso también a la vocera. Entonces, identificando que, pues bueno, son grupos originarios los que están ahí, dice, debe de ser una persona indígena, y ahora reconociendo y visibilizando todavía otra opresión más, y otra resistencia más, y otra lucha más, que es la que viven las mujeres, dice, debe de ser mujer. Y en este sentido, pues elige a una mujer, la mujer que representa a la voz de todos los pueblos, es Marichuy. Ella es una mujer indígena de Tuxpan, una mujer náhuatl de Jalisco, y fue elegida en una asamblea en el último congreso, como platicaba la compañera Carmen. Y bueno, las demás, las concejalas y los concejales se deciden en las comunidades. Las comunidades tenían que reunirse, platicar y ver quién podía llevar su palabra. Para respaldar esto, hay unos principios que son los que nos ayudan a guiarnos, porque luego pues es muy fácil que se pierdan, ¿no? Y justo cuidando mucho esta otra política que se está haciendo, dicen, pues hay que tener en cuenta los principios. Los puedo leer, aquí los tengo a la mano. Pues entre los 7 principios del Congreso Nacional Indígena, que son los mismos a los que abraza el SIG, está servir y no servirse, construir y no destruir, representar y no suplantar, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer. Y bueno, pues esa es la guía, y es así que se va conformando el SIG. Desde todos los pueblos, decía la compañera, se hacen consultas, y entonces los compañeros náhuatl regresan a sus comunidades, los mazahuas, todos los compañeros y compañeras que agrupan el CNI regresan a sus comunidades, hacen la consulta, se hacen asambleas, se reflexiona y se toma la decisión de quién va a ser concejal o concejala. En este sentido, Carmen, ¿cómo ha avanzado la propuesta? Es decir, en este programa ya tuvimos a la compañera Marichuy, la entrevistamos en la Ciudad de México, fue una entrevista muy interesante porque ella y 2 concejales pues nos plantearon todo lo que se ha venido trabajando arduamente ya casi en 2 años desde que se inició esta propuesta. Pero aquí ustedes han sido históricamente compañía del EZLN, compañeros que han estado solidarios con ellos siempre. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo has visto que ha avanzado la propuesta? ¿Se ha materializado? ¿Se está entendiendo? Has dicho, ha habido dificultades en algunos lugares, pero aquí en Michoacán, ¿tú cómo la ves? Mira, creo que te comentaba yo al inicio que ha sido una propuesta que generó mucha polémica, digamos, ¿no? Incluso al interior del CNI, no se puede negar eso. Es difícil de comprender, de pronto se puede ver como un cambio radical del EZ hacia la vía político-electoral. Te digo, se ha ido esclareciendo, no ha sido fácil obviamente, porque además también la propia consulta entre los pueblos pues fue lenta, ha sido, digamos, sobre todo también tomando en cuenta sus propios tiempos, ¿no? Eso en cuanto a los pueblos. En las ciudades no ha sido nada fácil.
que se entienda, ¿no? Cuando nosotros, como tú dices, que hemos sido acompañantes de las propuestas del zapatismo desde, pues, prácticamente desde que salen a la luz, pues nos ha sido muy difícil ahora, por dos razones, creo. Una de ellas es porque digamos, la presencia del EZLN a niveles de difusión oficial se ha perdido, ¿no? Obviamente los medios de difusión oficiales se han olvidado del zapatismo, les conviene enterrarlo, sepultarlo, no hablar más de él. Y pues también como el mundo está tan cambiante y nos está golpeando tanto por todos lados, el tema del zapatismo también ha ido para mucha gente que lo abrazó, que lo apoyó en muchos momentos, ha ido quedando un poco pues atrás, por eso, por lo mismo, porque nos golpean por todos lados. Ha sido complicado y sin embargo lento, pero ha ido avanzando, ¿no? Es sorprendente también ver primero, sí, el trabajo político que fue necesario hacer, pero de pronto llegas a espacios en los que te das cuenta que ahí está el zapatismo presente todavía, ¿no? Que en algunos lugares nos cuesta mucho trabajo explicar, que se entienda, que te den la firma, pero en otros incluso te llega por invitación, oye, sabemos que ustedes están haciendo esto y platícanos cómo va el zapatismo. O sea, ha sido un proceso lento, pero vamos, creo que así se ha construido siempre la organización, ¿no? Y así surgió el propio zapatismo, así creció el propio zapatismo, de manera lenta. Es un trabajo de hormiga, porque es netamente político, no es acarreo, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia, trabajo político. Y hay una pregunta más antes de pasar a lo concreto, que es lo de la red. ¿Qué diferencia encuentras entre la otra campaña, 2006, también irrumpir en un proceso electoral, y la propuesta del SIC? ¿Diferencias en cuanto a recepción? En cuanto a la propuesta política. Propuesta política, sí, claro. Sí, bueno, también estaban insertas además en otro proceso electoral, pues creo que han sido absolutamente distintas, digamos, el zapatismo ha ido cambiando, sí, pero no su meta, o sea, la meta nunca ha cambiado, ha ido cambiando las tácticas, las formas de llegar a ella, ¿no? Las condiciones del 2006 eran muy diferentes a las que hay ahora y justamente lo que decía yo hace un momento, entre la sociedad civil había todavía mucha más cercanía porque estaba más fresco en la memoria, el levantamiento y toda esta marcha y demás, entonces hubo una respuesta muy, muy positiva. Lo que ha costado trabajo justamente es sostener la organización, ¿no? Y ahora, pues con ese aprendizaje que se ha tenido, digamos, esto es el inicio para la organización. Esta idea de salir y de hacer esta nueva propuesta y demás, fue el inicio, de hecho, desde el momento en que se anuncia quién es la vocera y empieza a hacer su recorrido, empieza ya el trabajo organizativo, que es a largo plazo, ¿no? Independientemente de la cantidad de firmas que se recaben, ¿no? Claro que sí, adelante. Bueno, inclusive es importante mencionar que los contextos políticos, económicos y sociales, todo son distintos. Si bien son continuidad, ahora las olas de violencia y de despojo que se viven son distintas. Las condiciones cambian y algo que también se platicaba en esta propuesta del SIC, que son los espejos, cómo nos reflejamos en estos espejos de despojo y violencia que son compartidos, y entonces en ese sentido creo que también esa es una diferencia, que el monstruo el monstruo, la hidra capitalista, como dicen las compas, tiene más cabezas, tiene cabezas distintas, y ante eso, tal cual decía Carmen, pues son otras formas, ¿no? Pero sigue siendo el mismo camino. Inclusive yo no diría que comienza, yo diría que continúa, porque la lucha justo no se ha dejado, ¿no? Y a veces no vemos algunas, pero no porque no las veamos
no significa que ya no están, ¿no? Allí están, y entonces esto es se le está dando continuidad a luchas de antaño, ¿no? Muy bien, y en este sentido, Elizabeth, aquí en Michoacán se constituye una red. ¿Qué es la red? ¿Cómo se conforma? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se pueden sumar compañeros y compañeras que nos estén viendo a este proceso de organización? La red de apoyo al SIG acá en Michoacán nace, cómo decirlo, como que se fueron juntando ingredientes para conformar esta red, y comenzó hay distintos procesos, ¿no? Cada colectivo, cada persona, cada individua ha tenido un proceso, pero por un lado comenzó con la recabación de firmas, cuando hay personas que dicen, bueno, yo quiero colaborar en este proceso, quiero ser auxiliar para recabar firmas para el SIG, y entonces se comenzaron a acercar, primeramente con compas de CNI, de vínculos de acá de Michoacán, que ya tienen trabajo con el EZ, con el mismo CNI, entonces comienzan juntas para empezar a articular eso, la conformación de los auxiliares, de los puntos en donde hay que ir a recabar firmas, cómo hacer, todo ese proceso técnico, y también a la par está la reflexión, ¿no? de diversos colectivos, personas, de si se le va a entrar o no se le va a entrar y cómo, ¿no? Y entonces, en este proceso de reflexión y de trabajo, hay también otras compas que llevan otras luchas vinculadas al CNI, vinculadas al EZ, y también desde ahí, desde esos espacios de reflexión y de trabajo, en donde se ven totalmente reflejadas en estos espejos de que decíamos, de dolor, de despojo, de violencia, dicen, pues venga, respondemos al llamado y hay que buscar ese reflejo, y pues vámonos juntando, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezan a buscarse y a generarse estos espacios de encuentro, de reflexión, con el objetivo de, pues sí, fortalecer luchas y sacar adelante este proceso, que por un lado es la recabación de firmas, la visita de la compañera vocera, de la comisión del SIG, y comenzar ese espejo, ¿no? Claro. Y en este sentido, Carmen, ¿dónde se reúnen? ¿Cómo se reúnen? ¿Quién puede venir? Es decir, cómo se puede integrar el proceso organizativo, para que después nos platiquen de la gira que va a hacer la compañera Marichuy, y supongo que otros concejales y concejales de Michoacán la acompañarán. Entonces, que nos platiquen primero cómo pueden sumarse a la red los compañeros que estén viendo esta entrevista. Sí, claro. Bueno, las primeras reuniones se hicieron incluso en este mismo café, las primeras reuniones. Y bueno, ha ido cambiando de sedes de acuerdo a las posibilidades de los espacios, ¿no? En la Casa Lenin también ha habido varias reuniones, y bueno, normalmente se buscan espacios accesibles, céntricos y con lugar con capacidad, digamos, ¿no? Para recibir personas. Eso es en cuanto a los lugares físicos donde hay reuniones. Y la forma de integrarse, pues de hecho es una red de apoyo, hay una información, hay una página de Facebook, sí, en la que se busca red de apoyo y por Michoacán, red de apoyo Michoacán, y ahí pueden adherirse, ¿no? A esto, incluso todavía se pueden dar de alta como auxiliares para recabar firmas, ¿no? Y de hecho, sí, y bueno, en cuanto a las firmas, pues ha sido un poco lento, digamos, por muchas razones, también de tecnologías, pues volvemos a la discriminación, lugares lejanos que no tienen acceso a estos tipos de tecnologías, pero vaya, como dato relevante es que en el último mes ha ido creciendo exponencialmente, digamos, la cantidad de firmas por día recabada. Y platícanos lo de la gira. Lo de la gira en concreto, bueno, Michoacán Marichuy va a llegar por Ostula el día 21, ¿no? Al estado de Michoacán. En Ostula es el primer evento a lo largo del día 21. El día 22
estará el evento principal en la ciudad de Paracho, y el día 23 se estará realizando actividades por la mañana en Jardines de la Mincita y por la tarde aquí en la plaza de San Francisco, o es la de Valladolid. Sí, aquí va a ser a partir de las 4 de la tarde, sí. Ahí estuvo en el 2006 el subcomandante Marcos, exactamente. Es decir, los que no han firmado, hay distintos puntos de recabación de firmas. Uno entiendo es que es aquí en Giraluna, hay otro en el centro, siempre de 4 a 8, hay otro en la calzada de San Diego, es decir, ahí se va a poner también de 5 a 7 más o menos. Entonces hay distintos puntos en la ciudad de Morelia, y si no, pues dense de altas de auxiliares y recaben firmas en sus lugares, si no son de la capital de Michoacán, o inviten a los compañeros de la red, mándenles un mensaje, invítenlos a que vayan a sus municipios a organizar campañas de firmas. A las dos, muchas gracias por haber estado en esta primera emisión de Lucierna. Gracias. Y gracias a todos los que nos siguieron esta noche, gracias a todos los que nos están acompañando. Y ya saben, si vieron esto, son la Resistencia y no están solas. Nos vemos en la siguiente emisión.